Les hago un video resumiendo o repasando el tema de actores económicos que no quedó muy en claro para que lo puedan consultar junto con el PowerPoint tantas veces quieran. Bien. Cuando hablamos de actores económicos, obviamente estamos hablando de aquellos que participan en la economía y que su comportamiento es de interés para el cientista económico, para el economista. Y hablamos de tres tipos de actores económicos: las empresas por un lado, las familias por el otro y el sector público por el otro. Estos tres diferentes actores pueden subdividirse en dos tipos o dos subtipos: las familias y las empresas como actores privados, mientras que el sector público va a ser el único actor de carácter público que analizaremos. Hablando un poco sobre las empresas, también conocidas como unidades productivas, o ese es el nombre y denominación que vamos a utilizar de acá en adelante, es el agente económico privado encargado principalmente de la producción de bienes y servicios como principal función, dado que es la única institución, el único agente capaz de satisfacer y hacer frente a la demanda tanto de bienes como de servicios que los niveles de consumo actuales manifiestan. Mochon y Becker, que es el texto que nosotros estamos leyendo, sintetizan la importancia de las empresas o de las unidades productivas, entendiéndolas como unidades de producción básica, ya que son quienes contratan el trabajo, compran o alquilan factores de la producción con el fin de elaborar y vender bienes y servicios, es decir, son las que en algún sentido, si bien todos los actores están presentes en este ciclo virtuoso y están todos interrelacionados de alguna manera, son las que principalmente generan algún sentido productivo, ¿no? Las que dan un impulso importante al sistema. Son importantes las empresas porque son aquellas que tienen una dimensión espacial y una dimensión también en términos financieros que viabilizan su actividad. Cuando nosotros nos preguntamos sobre la existencia de las empresas y qué las justifica, vamos a ver que encontramos tres razones básicas. Esperen que corro mi cámara si se ven bien. Una de esas primeras razones básicas es la provisión de recursos financieros, la otra es la gestión de la producción y la última es la disminución de los costos. Cuando nosotros pensamos en las empresas y en las empresas modernas, en esas empresas que empiezan a aparecer entre 1870 y 1890 en los Estados Unidos, principalmente en el área de la producción de ferrocarriles y en los grandes bancos, hay un autor especialista en la historia de las empresas de apellido Chandler, quien se encarga de estudiar la aparición de las empresas modernas, y él nos dice que la empresa moderna surge como una evolución del modelo de negocios del capitalismo en función de el requerimiento de capital. Si nosotros pensamos en una empresa ferroviaria, por ejemplo, va a necesitar mucho más capital, mucho más dinero, y estoy hablando, utilizando el término capital en el sentido financiero o en el sentido contable de la palabra, o sea, estoy hablando de dinero. Se necesita mucho más dinero y muchos más recursos para poner en funcionamiento una empresa como una empresa ferroviaria que un almacén o que una talabartería o que una herrería. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la historia la evolución de los ámbitos de producción van a ir evolucionando desde el taller familiar, la empresa familiar, a estas empresas mixtas donde el control está en la familia todavía, es decir, el dueño o la dueña es parte de la familia, generalmente era un hombre el dueño, pero el requerimiento de capital, el requerimiento de inversiones, de recursos financieros, provenía también de bancos privados. Entonces, si bien la gestión estaba depositada en las familias,
había participación de otras entidades extrafamiliares como los bancos, que en última instancia daban una mirada diferente. Ahí vemos que las empresas familiares o empresas mixtas no logran del todo contener o controlar la producción. Cuando habla de la gestión de la producción, está hablando de los ritmos, los tiempos, los procesos de producción. No todas las empresas han logrado siempre contenerlo, y eso es básicamente porque hasta antes de 1870 nosotros no contábamos con teorías como la teoría de Taylor o la teoría de Fayol, y tampoco los avances en el trabajo mismo, ¿no? Que en los procesos productivos que lleva a cabo Ford, eh, sino que vemos un ambiente laboral distinto donde aparece algo que es el savoir-faire, el saber hacer o el know-how. Lo conocemos de estas tres maneras, o lo podemos encontrar en la literatura de estas tres maneras, que es básicamente la técnica necesaria, los procesos y los procedimientos para llevar a cabo un trabajo. Este savoir-faire, este know-how, este saber hacer, en los momentos donde existían empresas familiares o pequeños talleres manejados por un individuo que aportaba las maquinarias, que aportaba el espacio físico, contrataba expertos en alguna disciplina, por ejemplo, un carpintero experto, por ejemplo, un herrero experto o un tabalartero experto. Esto hace que el talabartero sea el que conoce la mejor técnica o la técnica adecuada para llevar a cabo el trabajo, el que conoce los ritmos de trabajo y el que conoce también cuáles son las mejores herramientas para llevar a cabo un trabajo, porque es él el especialista para hacerlo. Como es el especialista y es un arte básicamente, que contiene este savoir-faire, este saber hacer, que es el conocimiento del proceso productivo, que no está escrito en ningún lado, que no está sistematizado, que no existe un manual que me enseña a hacer un zapato o un tutorial de YouTube que me enseña a hacer un zapato, solamente él sabe hacerlo. Este tabalartero, este empleado que, por ejemplo, tabalartero, pero puede ser cualquier otro empleado, este empleado que es contratado por un capitalista que es poseedor de este saber hacer, lo transmite de generación en generación y en el mismo ámbito del trabajo, a través de la oralidad. Le va contando a su discípulo cómo se hace el trabajo hasta tanto éste se vuelve un experto en la actividad y repite el proceso contando a los demás. ¿Qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando y con la gestión de la producción? Básicamente tiene que ver que los empresarios, los dueños de las maquinarias, acá sí utilizo el término capital como maquinaria en el sentido económico de la palabra y no tanto en el sentido financiero, los capitalistas, dueños del capital, al no poder acceder a ese savoir-faire, al no poder acceder a ese saber hacer, van a verse limitados en su capacidad de incidir en la gestión de la producción. No le pueden decir a un, qué sé yo, eh, herrero cuáles son las herramientas que tiene que usar, o cómo tiene que hacer su trabajo, o cuánto tiempo le tiene que llevar a hacerlo. Entonces vemos que hay una asimetría de poder. Eso quiere decir que no tienen la misma poder ambos. Los empresarios, por un lado, pueden regular el trabajo diciéndoles, bueno, vas a trabajar 15 horas en vez de trabajar 10 porque no esté conforme con tu trabajo, pero no pueden hacer mucho. Y esta simetría de poder opera en contra del empresario y a favor del trabajador, porque el trabajador es el que le dice, mira, yo lo tengo que hacer a este ritmo porque este es el ritmo natural y lo tengo que hacer con esta herramienta que capaz no es la mejor herramienta, pero a criterio de ese empleado sí lo es, y con este procedimiento que a criterio de ese empleado es el mejor, pero capaz que no lo es, o capaz él dice que es el mejor, pero no es el mejor, sino que es el más lento. Y ahí es como, depende el empresario del empleado, ¿no? Del proletario, del trabajador, depende de las ansias y las ganas que tenga este de trabajar, porque si este no quiere trabajar, entonces el empresario no tiene posibilidades de contratar a una persona y decirle qué hacer. Con el avance, con el paso del tiempo, con la división del trabajo y con la aparición de la teoría de la organización científica del trabajo,
postulada por Taylor, con la disminución de los tiempos muertos, con la asignación de tareas en función de la capacidad física e intelectual de cada uno de los empleados, y luego con los avances de Ford. Ahí vemos que aparece un nuevo modelo de empresa, que es esta empresa moderna. Si nosotros vamos para atrás un poco en el video y recuperamos lo que decíamos antes acerca de los diferentes modelos de empresa que existieron a lo largo de la historia que reconocía Chandler, encontramos, por ejemplo, el modelo de empresa familiar, después la empresa mixta y ahora el de empresa moderna. Y estas empresas modernas tienen, a diferencia de la empresa tradicional, una gestión de la producción que recae en la figura de los hombres de negocios. ¿Quiénes son los hombres de negocios? Personas que se han especializado en la gestión, en la gestión de los recursos humanos, en la gestión de los recursos materiales, en la gestión de los recursos financieros, a los solos efectos de garantizar el éxito en términos financieros, el éxito y la consecución de todos los objetivos que se proponga cualquier organización. Este hombre de negocios va a estar ocupando el lugar de director general, de directivo en una organización, o gerente general, pónganle ustedes el nombre que quieran, y va a controlar una organización que ya no tiene un dueño mayoritario. Si antes nosotros teníamos en la empresa tradicional, en la empresa capitalista tradicional, ¿no?, que era la empresa familiar, a la familia como única dueña de esa unidad productiva, y en la mixta teníamos a la familia como controladora porque tenía el 51% de las acciones y a los bancos como al otro 49% de accionistas. En el modelo de empresa moderna encontramos una empresa que, como necesitaba, y lo habíamos dicho cuando hablaba de los ferrocarriles, mucho capital, lo que hace es acudir al mercado, dividir su capital en acciones o la participación en acciones, capitalizarse a través de acciones, ¿no? Se capitaliza a través de acciones, venden las acciones y cada cual va a tener una porción mínima, ¿no?, una participación mínima. Por ejemplo, hay más de 4.000 millones de acciones, si mal no recuerdo, de Coca-Cola, y algo, ciento y pico de millones de Zoom. O sea, hay muchísimas acciones dando vueltas de cada una de estas empresas que necesitan mucho dinero para funcionar. Y como no puede haber un único dueño, entonces no hay un claro conductor de esa empresa. Y ahí es donde aparece el hombre de negocios del que hablaba antes, que es el que se va a encargar de la gestión de la producción. Y como ahora nosotros contamos con la teoría de Taylor, el trabajo de Taylor, que él fue el que escribió el manual de procedimientos, estudiando los procesos que llevaban a cabo cada uno de los empleados, identificando cuál era la mejor técnica, identificando cuál era la mejor herramienta necesaria para cada uno de los procesos y diseñando un método para estudiar cualquier otro proceso y diseñar este manual de procedimientos. Entonces romper con este monopolio del savoir-faire, del saber hacer que estaba en manos de los empleados. Ya contando con todo esto, la gestión de la producción ahora sí está plenamente, recae plenamente en las empresas. Estas empresas, conducidas por estos hombres de negocios, van a estar siempre pensando en cuál va a ser el método más indicado para que, en relación a los beneficios, se representen los menores costos. Cosas que aprendimos tanto en teoría de las organizaciones como en gestión organizacional, que siempre trabajar en búsqueda de la eficiencia. Abandonando las empresas, vamos a acudir entonces al segundo actor económico, que es las familias. Las familias o economías domésticas son el segundo agente privado y el último, por ende, del que hablaremos. El último agente privado del que hablaremos. La función principal de las familias es básicamente tomar decisiones de consumo, que estas van a consumir aquello que las unidades productivas, las empresas, van a vender, van a producir. Son quienes poseen la tenencia de los factores productivos, es decir, son las dueñas del trabajo y del capital, son las dueñas en última instancia de aquello que las empresas necesitan. Dentro de las familias encontramos al terrateniente, dentro de las empresas, de las familias encontramos también
al capitalista. El capitalista no es la empresa, ¿eh? El capitalista es parte de la familia. Encontramos también al trabajador. Y son los dueños tanto del trabajo como del capital. Entonces hay una conexión. Las empresas necesitan recursos y uno de esos recursos son el capital, y los recursos son los factores de producción. ¿Quiénes son los dueños de los factores de producción? Las unidades familiares. ¿Quiénes son eh, los productores de bienes y servicios? Las empresas. Entonces, las empresas les van a comprar el trabajo a las familias, la tierra, el capital, y las familias le van a comprar a las empresas y los servicios. Entonces, van a consumir bienes y servicios, principalmente las familias, y van a ofrecerle a las empresas su trabajo y el capital y demás. Ya vimos cómo están conectados estos dos sujetos. Pasemos a otro, al sector público. Cuando hablamos de sector público en economía, nosotros estamos hablando de gobierno. Estamos hablando de todos los niveles de gobierno. Cuando hablamos de sector público, hablamos de hablamos de toda la administración pública de una nación, de un espacio territorial determinado, y debemos discutir tanto cuál es la función del sector público, cómo puede interpretarse la intervención del gobierno en la actividad económica, quienes estén a favor, quienes estén en contra. Hablemos sobre estos niveles de gobierno. A los efectos de la economía, cuando nosotros hablamos de sector público, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de Estado, estamos usando esto como sinónimo. Sector público es lo mismo que gobierno, es lo mismo que Estado. Bien sabemos que no es lo mismo hablar de gobierno que de Estado, no es lo mismo hablar de Estado que nación, y no es lo mismo hablar de sector público, ¿no? Pero para la economía es todo lo mismo, funcionan como sinónimos. Y cuando hablo de diferentes niveles de gobierno, ¿no? que a los efectos de la economía todos los niveles de gobierno están comprendidos dentro del concepto de sector público. Estoy hablando de los niveles básicos, ¿no? Que Mochoni y Becker nos describen: el nivel nacional, provincial y municipal. Básicamente, el municipio de Caseros, la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, o sea, la República Argentina, serían los tres niveles de gobierno, y estos tres niveles de gobierno son el sector público, a los fines, a los efectos. El sector público va a intervenir en la economía, pero dependiendo de la función que este sector, que el Estado, le va a cumplir. Y ahí es donde nosotros podemos detenernos y problematizar un poco esto. A lo largo de los años, el pensamiento económico empieza a preocuparse eh, sobre el rol del Estado. ¿Vieron cuando nosotros hablamos de Monretier, de la función de los mercantilistas que querían emular lo que hizo Maquiavelo en términos políticos por el Estado? Ellos lo querían hacer en términos económicos, o sea, enriquecer a la nación, enriquecer al príncipe, y ahí se empieza a hablar de economía política. Vamos a ver que cuando hablamos de Estado o función del Estado, ¿qué función tiene que cumplir el Estado? En economía se van a diferenciar dos grandes corrientes, dos grandes líneas de pensamiento. Una que va a abogar o apelar a que existe un estado de subsidiariedad. Y otra que va a decir: no, 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 un estado de subsidiariedad no es suficiente. Necesitamos un estado más asistencialista, algo que podemos encontrar en los textos de historia como estado de bienestar keynesiano, por ejemplo, que todavía no abordamos a Keynes en la materia, pero que los invito a leer: la teoría general del dinero, el interés, y es un texto bastante interesante, ¿no? Publicado en 1936. Cuando hablamos de estado de subsidiariedad, ¿de qué estamos hablando? Básicamente nosotros estamos hablando de un estado reducido en su mínima expresión, que cumpla con tres tareas elementales: justicia, seguridad y protección. El estado de subsidiariedad es un estado mínimo, es decir, un estado que no va a brindar otros servicios y que no va a satisfacer otras necesidades. Nosotros sabemos que los estados tienen todos como objetivo garantizar el bienestar general. Y garantizar el bienestar general es satisfacer las necesidades públicas. Y dentro de las necesidades públicas existen las necesidades públicas absolutas y las necesidades públicas relativas. Las necesidades públicas absolutas son aquellas que solamente el Estado puede satisfacer, brindando servicios o distribuyendo algún tipo de bien.
y las necesidades públicas relativas son aquellas que el Estado puede delegar en terceras personas, en actores privados, para que las satisfagan por él. ¿Qué sería esto? El Estado que satisface necesidades públicas absolutas es aquel que brinda el servicio de justicia. Yo no puedo depositar en un privado la asignación de justicia. No. Tampoco la seguridad. Por definición, un Estado es aquel que tiene el monopolio legítimo de la violencia física. Esto lo decía Max Weber y repiten bastante a lo largo del tiempo los politólogos. Y la protección. Tanto seguridad como protección serían sinónimos. No, no lo son. La protección es la protección militar contra invasiones externas o ataques externos. Y la seguridad es básicamente el servicio que brindan las diferentes agencias ejecutivas del Estado, la policía, la gendarmería, la policía aeroportuaria, demás. Según algunos pensadores de la economía, el Estado no tiene que intervenir de otra manera en la economía, no tiene que establecer precios mínimos y decir, bueno, vamos a sacar un plan de precios cuidados, que digan estos precios quedan congelados por un tiempo, o dar subsidios, o dar transferencias, o qué sé yo, pagar jubilaciones. Eso no lo tiene que hacer el Estado. Tampoco tiene que brindar un sistema de salud gratuito, de acceso irrestricto, ni un sistema de educación irrestricto, de acceso gratuito. No tiene que regular las ramas del trabajo. Cada empresa va a tener que regularse a sí misma, qué derechos, qué beneficios, qué condiciones de trabajo le ofrece a sus empleados. O sea, un Estado mínimo es un Estado que solamente... Cuando hablamos también de justicia, y ustedes dirán, ¿cómo? No regula, pero tiene que dar justicia. El Estado de subsidiariedad tiene que dar justicia, y esto quiere decir que tiene que hacer cumplir los contratos. Tiene que dar seguridad jurídica. Tiene que decir, estas son las reglas del juego. Así se juega, y yo voy a hacer que se cumpla esta regla de juego. También, dentro de esta lógica, está planteado que el estado de subsidiariedad es ese estado que apela por el modelo de competencia perfecta, que de algo hablamos el año pasado, capaz se acuerdan, capaz no, y si no, ya vamos a llegar a ese punto. Pero hay otros que dicen, no, bueno, este estado no interviene nunca en la economía, entonces, error. El estado de subsidiariedad sí interviene en la economía. Interviene para llevar a cabo algunas acciones de rescate, podríamos decir, o antieconómicas. El estado de subsidiariedad va a salir al socorro de las empresas cuando las empresas les vaya mal, pero no va a intervenir cuando a las empresas les vaya bien. Va a llevar a cabo algunas actividades que las empresas consideran necesarias que se lleven a cabo para garantizar su producción, pero que ellas no lo harían porque se acuerdan esto de maximizar beneficios como principal máxima de los empresarios, de los capitalistas, o sea, ganar más, reducir costos. Bueno, hay cosas que necesitan hacer las empresas, pero que les sale mucha plata y que si las hacen van a ganar muy poco, habiéndolas hecho. Por ejemplo, una ruta o el tendido de una red ferroviaria. Es muy extraño que una empresa vaya a dedicarse a construir rutas y explotar esas rutas. Generalmente es el Estado el que financia eso, el que financia un montón de cosas y se encarga de bueno, es decir, la manutención de la ruta va a estar a manos de esta empresa. Y para poder mantener esta ruta, ustedes, empresa, que pueden cobrar un peaje. Eso es lo que hacen los peajes. Se encargan de mantener el estado y las condiciones de la ruta, no de construir nuevas rutas. Las nuevas rutas las construye el Estado, porque construir una ruta es muy caro y no da ninguna ganancia. Pero se necesita para conectar quizá la unidad productiva, la empresa, con el puerto y exportar en ese sentido. El Estado asistencialista, en cambio, es aquel Estado que brinda las funciones del Estado de subsidiariedad, el servicio de justicia, el de seguridad y el de protección,
Pero además interviene en la economía a través del establecimiento de precios mínimos, de precios máximos. Dicen, bueno, el sueldo mínimo vital y móvil es este, ese es un precio mínimo. Las condiciones laborales van a ser tales. A través de transferencias públicas. ¿Qué son las transferencias públicas? Prestaciones, erogaciones, salidas de dinero de parte del Estado hacia los particulares sin que estos particulares le den nada a cambio, los llamados subsidios, si se quieren. Jubilaciones, pensiones, servicio de educación y salud. Las herramientas que va a utilizar el gobierno para poder intervenir en la economía van a ser tres grandes grupos de herramientas, podríamos decir. Uno que son los impuestos, otras que son las regulaciones y el tercero que es el gasto público. En términos muy simples, entrar en teoría impositiva y todas estas cosas, los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar dinero. Impuestos, tasas y contribuciones son las tres formas que tiene básicas, ¿no? Que tiene el gobierno para hacerse de dinero. Los impuestos sirven no solo para eso, sino también que sirven para controlar ciertas actividades, ¿no? Hay un tipo de impuesto, que lo vamos a ver quizá más adelante, cuando veamos fallas de mercado, que se llaman impuestos pigouvianos, porque hubo un economista italiano que se llamaba Pigou, que planteaba, bueno, para ciertas acciones vamos a hacer que tengan más impuestos por hacer las cosas mal, y a otros hacer que tengan menos impuestos por hacer las cosas bien. También se puede, a través de los impuestos, regular la vida de la gente. Si tenés un hijo, en el caso por ejemplo europeo, tener hijos, ya que tienen baja natalidad, tener hijos representa ciertas exenciones de impuestos, ciertos beneficios impositivos. No tenerlos entonces es más caro en el sentido de aporte. Los impuestos controlan la vida en algún sentido, ¿sí? Se le puede decir a cierta rama de la actividad que no va a pagar impuestos, y eso hace que mucha gente se quiera dedicar a eso. Por ejemplo, bueno, los que se dediquen a partir de hoy, dice el Estado, a fabricar computadoras no van a pagar ningún impuesto, ni IVA, ni ganancias, contribuciones, nada. ¿Y qué va a hacer una persona que le está yendo relativamente bien en su trabajo, pero que se dedica, qué sé yo, quizá a vender impresoras, ¿no? Algo relacionado. Sí, yo vendo impresora, puedo bien vender computadoras. Cambiemos de rubro, cambiemos de actividad y vamos a tener una exención impositiva. Los parques industriales que están en todas las zonas del conurbano bonaerense cuentan con exenciones impositivas bastante interesantes o beneficios impositivos que estimulan a la gente, a las empresas, mejor que la gente, a las empresas, a posicionar sus plantas en esos espacios, ¿no? Ubicarse ahí. Técnicas que utilizan todos los estados, que ha utilizado China para industrializarse, con las zonas de exclusión económica. Las regulaciones son las normas que establecen reglas para la ejecución de ciertas actividades económicas, como por ejemplo cuáles son los contaminantes, el grado de contaminación máximo permitida que puede generar tal empresa, con las cuotas de carbono que pueden emitir, si tienen que tener filtros o no tienen que tener filtros de agua, por ejemplo, cómo tienen que tratar a sus empleados, cuál es la jornada laboral máxima, la jornada laboral mínima, qué actividades son consideradas actividades insalubres y por tal motivo no pueden hacer horas extra o horas nocturnas. Y el gasto público, que es otro concepto muy interesante, que es la erogación, toda erogación que genere el Estado, es decir, todas las compras, todo el gasto público. Hacer una escuela es gasto público, hacer una ruta es gasto público, pagar intereses de deuda es gasto público, los estados contraen deuda. Esto es una presentación, ¿no? Es una presentación de los actores
que existen en la economía. Todos estos actores se van a empezar a vincular, ¿no? En una economía con dinero, se van a vincular a través de estos intercambios que yo les hablaba. Primero va a haber un intercambio material. Las empresas le van a dar a las familias bienes y servicios. Y las familias le van a dar trabajo y capital, por ejemplo, y tierra, ¿no? Es ahí donde nosotros encontramos cómo estos dos actores están relacionados en algo que se llama flujo circular de la renta, ¿no? O intercambios eh, en una economía simplificada, ¿no? En un modelo económico simplificado con dos actores. Y esto es real porque son cosas tangibles, las personas que trabajan se mueven, los bienes se mueven, está bien, podemos hablar de servicios como algo intangible, pero hay algo ahí que se presta. Y después hay otro que es un flujo nominal, se llama, y es nominal porque hablamos de números en ese sentido y hablamos de dinero, hay un intercambio de dinero. También están conectados por el intercambio de bienes y servicios y también de factores, y también están conectados por el intercambio de dinero. Las empresas pagan los sueldos, las familias pagan las compras que hacen de bienes y de servicios. ¿Y cómo se conectan con el Estado? Y bueno, el Estado cobra impuestos y genera transferencias, ¿no? Y genera gasto público y demás, que aumenta en última instancia el flujo. Ayuda siempre en algún sentido. Bien, hasta acá entonces hablamos de los actores públicos y los actores privados, como único actor público el sector público, que comprende todos los niveles del Estado y que llamamos gobierno también, que es muy polémico y problemático. Y hablamos de los actores privados, mencionamos a las empresas, su función como unidades productivas, las familias como unidades familiares, unidades domésticas, que se encargan del consumo, de tomar decisiones de consumo, dueñas de los factores. Y ahora nos queda ver ese ámbito de vinculación de las empresas, de las familias, ¿no? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde es que se da ese intercambio, tanto monetario como real? Y es en el mercado, ¿no? Hay una simple definición de mercado que a mí me gusta porque es cortita, que es el mercado es ese espacio físico o figurado, es decir, que puede existir o que no, donde se juntan la oferta de factores y la demanda de bienes y servicios. Oferta y demanda, lugar donde se juntan, físico o figurado. Puede ser el Walmart, puede ser un bar, puede ser Mercado Libre, pero ahí se juntan los que venden, los que quieren vender con los que quieren comprar. Y ese es el próximo tema, ver cómo este mercado funciona y qué tipos de mercado hay. Y no le puse una sola S a ese. Espero que haya sido útil esta guía. La idea es que ustedes puedan volver al PowerPoint y entenderlo y acudir a la lectura y entenderla y cuando aborden las actividades resolverlas con mayor facilidad. Bueno, hasta acá entonces el video de hoy. Les recomiendo, para cerrar, que acudan a la lectura, que no agoten su conocimiento con este video y que lo vean al video tantas veces quieran, a la velocidad que ustedes quieran, salteándose las partes que quieran, pero que lo vean para poder entender el tema, ¿sí? Bien, que tengan un estupendo día, una estupenda semana, un estupendo mes. Chau, chau.